Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Pues hay un montón de cosas de las que hablar, pero un montón, ¿eh? Empezando, por supuesto, como ya saben, con esa noticia de la semana pasada del acuerdo entre el circuito europeo y los jugadores de Leaf. Vamos a tener que hablar de Ayora mucho y lo que ha hecho en Kenia, una más del golf español, una más de Ayora, del Genesis, de Jacob Bridgman, la última gran sorpresa, de Rory, de Scheffler, en fin, de tantas y tantísimas cosas que empezamos. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos y bienvenidos a esta bola provisional de lunes 23 de febrero. Les vamos a hablar de todo esto que les acabamos de comentar aquí en el menú de introducción, pero antes, por supuesto, y hablando de cosas buenas, pues tenemos que hablarles siempre de Ping, del G440K, porque Ping ha vuelto a subir el listón una vez más con el nuevo driver G440K. Ha establecido un nuevo récord de la compañía en momento de inercia, lo que se conoce como el MOI, y ha alcanzado los niveles más altos de tolerancia y velocidad jamás logrados. Ese es el Ping G440K que ya está en el mercado. Pueden ir a verlo, pueden ir a probarlo. Es el driver más recto, más tolerante que ha fabricado Ping hasta la fecha. Es el que combina mayores velocidades de bola con ajustabilidad mediante el desplazamiento del centro de gravedad para ayudar a los golfistas a pegar más largo y más recto. Es tu gran opción desde el tee. Ping G440. Y ahora sí, vamos a hablar de todo eso que les vamos a contar en el programa de hoy. No ha habido victoria española este fin de semana. San Fermín. Hoy es San Fermín, efectivamente. Hoy es San Fermín, ¿Sí? Exacto. Sí. En todos los calendarios. Y 23 de febrero. Y no hubo victoria española, quiero decir, David, que decíamos, ¿no? Estábamos el jueves diciendo, tiene una pinta esto magnífica. Y la tenía muy buena pinta. Bueno, tanta pinta que ahí ha estado, ¿no? Ángel Ayora saliendo como líder el domingo por primera vez en su carrera, después de una tercera jornada, saliendo en la primera posición y realmente, pues peleando por el triunfo. Es verdad que en la última jornada no ha llegado a estar realmente peleando por el triunfo desde el principio prácticamente. Pero bueno, ahí está, otra vez, otro jugador español saliendo con opciones de victoria en el circuito europeo el domingo, así que yo creo que el fin de semana ha sido más que jugoso. Estoy tenso, estoy nervioso porque hay tantas cosas que abordar en esta que no sabemos cómo meterle mano, ¿verdad? Fíjate que nosotros nos enrollamos de una manera a veces infame, ¿eh? Somos así, Alejandro, somos infames a veces. Somos infames casi pero siempre, es que no sé si nos va a dar tiempo a desarrollarlo todo como queremos, pero bueno. Vamos por partes, venga, vamos a la leña marismeña. Bueno, vamos por orden cronológico, ¿no? Yo creo que hay que abordar esa noticia, ¿no? Si empezamos ya con leña marismeña, madre mía. Vamos mal. Yo creo que lo suyo, lo primero es el acuerdo, ¿no? La noticia, más que nada por orden cronológico. Se produjo. O sea, porque ya ni se produció, porque si todavía dices produció, pues bueno, tío, ya dilo, pero produzo es muy raro. Bueno, se produjo la noticia el viernes. Y además sorprendentemente, o sea, no es de estas veces que estaba anunciado. Es verdad que sabíamos que se estaba negociando, eso se lo hemos contado punto por punto, pero no se sabía que iba a ser este viernes, ni esta semana, ni que era algo tan inmediato. Pues así ha sido. El viernes se anunció por parte del circuito europeo un acuerdo con 8 jugadores de Leaf Golf para que sigan siendo miembros del circuito europeo. Se les eliminen las multas en 2026, no van a recibir multas en 2026 por jugar torneos de Leaf Golf en semanas coincidentes con torneos el famoso reseteo del que hablábamos. Exacto. Y a cambio, se les
pues se les pone una serie de condicionantes, ¿no? De obligaciones, digamos, a estos jugadores. No te voy a multar a cambio de que juegues una serie de torneos. Ese es básicamente el acuerdo. En lugar de las multas que ponía hasta ahora el circuito europeo por saltarse, digamos, este manual o estas reglas del propio circuito, pues cambiamos las multas por jugar más torneos del circuito europeo. Como se ha negociado cada acuerdo... Yo te voy puntualizando algunas cosas, Alejandro. Recordemos a todos los oyentes de esta magnífica bola provisional lo que ya se había dicho, que los acuerdos han sido particulares. O sea, el circuito europeo se ha sentado con fulano, con mengano, con futano, y con cada uno ha llegado a un acuerdo. Entendemos, por puro sentido común, que no habrán diferido mucho un acuerdo de los otros, pero que han sido negociaciones particulares. Sí, ese es uno de los puntos más importantes. ¿Qué significa también esto? Pues que al ser negociaciones particulares, no haber sido un acuerdo global, pues obviamente cada uno ha negociado por su cuenta y va a ser más difícil saber exactamente cuáles son los acuerdos a los que ha llegado cada uno, porque, hombre, al ser acuerdos diferentes, se tendrá la prudencia necesaria para no hacerlos públicos por si hay pues agravios comparativos, etcétera, etcétera, ¿no? Se tendrá mucho cuidado en no desvelar, ¿no? A cuál ha sido el acuerdo al que ha llegado cada jugador, pero más o menos lo que sí sabemos, lo que sí es sí está absolutamente confirmado y se los avanzamos, es que se han eliminado las multas por una serie de torneos que tienen que jugar. Imagino que unos tendrán que jugar más, otros tendrán que jugar menos. Creo que incluso se están puestos los nombres y los apellidos de los torneos que tienen que jugar. Es decir, no solo es que tienes que jugar un número de torneos, que tienes que jugar este y este que quiere el circuito europeo, ¿no? O al menos dentro de un abanico pequeño que ofrece el circuito europeo. Pero bueno, como decimos, cada acuerdo, como explicaba David, ha sido particular, ha sido individual, con lo cual saber exactamente la naturaleza de cada uno pues va a ser más complicado que en otras situaciones. Y la noticia, evidentemente... Sí. Que la gran noticia, evidentemente, la gran noticia de todo es que Jon Rahm no está en ese acuerdo. Es el único miembro del circuito europeo que puede jugar la Ryder Cup, y ahora explico por qué digo esto, que puede jugar la Ryder Cup, que no ha llegado a un acuerdo con el circuito europeo. El resto, todos. Los que no han llegado a un acuerdo con el circuito europeo es porque no eran miembros del circuito europeo. Con lo cual, esto solo se ha ofrecido a los miembros del circuito europeo que todavía seguían siendo miembros del circuito europeo. Por eso Sergio García no está en el acuerdo, porque Sergio García no es miembro del circuito europeo en estos momentos porque el año pasado no cumplió con el mínimo. Con lo cual, se le ha sancionado este año sin ser miembro del circuito europeo. El otro jugador que ha rechazado el acuerdo es Dean Burmester, el sudafricano, que era miembro del circuito europeo, se le ha ofrecido esta posibilidad para seguir siendo miembro del circuito europeo sin que tenga que pagar multas y jugando más torneos, y ha dicho que no. Pero Dean Burmester, como es sudafricano, no puede jugar la Ryder Cup. Así que, evidentemente, el caso más especial, el caso más grande, la gran noticia es que Jon Rahm no tiene un acuerdo con el circuito europeo, con lo que ahora mismo su situación de condición de miembro está absolutamente en el aire y la posibilidad de que juegue la Ryder Cup de Irlanda dentro de el año que viene. Que es, yo creo, el meollo de la cuestión, ¿no? Así es. Absolutamente. O sea, porque primero hay que dejarlo muy claro, ¿no? Por si alguien todavía sospechaba que no era así. Si Jon tiene algún interés en jugar torneos del circuito europeo, primero es el Open de España, es verdad, ¿no? Que eso para él es caso aparte, digamos, ¿no? Yo vengo a jugar a España, es una voluntad que él ha tenido siempre, una intención de jugar en España, ¿no? De que se le vea en España, pero al margen, fuera del Open de España, si él juega a otros torneos del circuito europeo, simple y llanamente es porque quiere jugar la Ryder Cup. Si no, no los jugaría, probablemente. Exacto. Algún caso excepcional puede que hubiese, por ahí una invitación en Wentworth, si él fuese un jugador solo del LIV o solo del PGA Tour, ¿no? Pero que es que ha sido así desde siempre. O sea, Jon ha vivido su carrera como la ha vivido, muy bien, por cierto, planteándola desde siempre en un enfoque absoluto al PGA Tour, y si él cruzó el charco las veces que fueron necesarias para jugar torneos del circuito europeo, donde luego le fue muy bien, por cierto, fue simple y llanamente por la Ryder Cup. Eso es importante dejarlo claro. Sí, totalmente, David. Es un apunte importante porque se nos olvida, ¿no? Se nos puede olvidar, ¿no? Como es español, como es europeo, es un hombre del circuito europeo. Y no, tienes razón. Jon Rahm lo que ha sido es un jugador del PGA Tour antes de irse a LIV Golf, antes de que apareciera LIV. Exactamente. Era un jugador él del no ha PGA tenido, dicho de otra manera, esos vínculos que sí han tenido otros.
jugadores, pues se nos son. El primer nombre que se viene a la cabeza es Rory, por ejemplo, Rory McIlroy, Justin Rose, no sé, Henrik Stenson en su día, Lee Westwood, mucha gente, ¿no? Sí, es que John García. no. O sea, John enfocó su carrera desde que cogió el primer avión para irse a Arizona, para vivir su primer año universitario allí. La idea ya era esa. Para él el circuito europeo ha sido absolutamente tangencial en su carrera. La única cuestión era la que hemos explicado el Open de España y la Ryder Cup. Ya está, Sí, no tiene más misterio. De hecho, debuta bastante más tarde en el circuito europeo que en el circuito americano. O sea, el primer torneo oficial que juega Jon Rahm, incluso antes de hacerse profesional, es del circuito americano, que es en Mayakoba, en México, ¿no? Exactamente. Y después, una vez se hace profesional, ya ni te cuento. Lo que juega es en el circuito americano. De hecho, es que Jon no jugó nunca en el circuito europeo como amateur. Y tuvo que esperar para jugar ese primer torneo del circuito europeo cuando ya era miembro del PGA Tour, ¿no? O sea que, en fin, que efectivamente en eso la situación no cambia mucho. Jon ha jugado el circuito europeo, como tú muy bien dices, para jugar el Open de España y porque tiene que ser miembro del circuito europeo para poder jugar la Ryder Cup. Eso es una condición que no va a cambiar y va a seguir siendo así. Entonces, ¿en qué situación queda Jon Rahm, ¿no? Esa es la pregunta del millón, ¿no, David? Que Jon no ha llegado a un acuerdo. Para empezar, si alguien ya se está preguntando a estas alturas del chorreo que estamos dando, pero entonces de verdad alguien se cree que pueda existir una mínima posibilidad de que Jon no juegue la Ryder. Bueno, pues en este punto hay que pararse y decir sí. Ahora mismo esa posibilidad hay que situarla ahí en el escenario que hay actualmente. Ya me ha salido el escenario, hombre. ¿Qué le vamos a hacer, Alejandro? Perdón, bueno, discúlpame, hombre. No te puedo perdonar por eso. Por escenario no, por cualquier otra cosa sí, pero por escenario no. Sí. Tal y como está la situación. 23 de febrero, David. 23 de febrero de 2026 existe una posibilidad muy real a día de hoy. Exactamente. De que Jon Rahm no real y cierta. Aunque ustedes no se lo crean, bueno, pues esto está así en este momento. Sí. Que nosotros, Alejandro, tú y yo, tampoco terminamos de creernos que Jon no vaya a estar en Irlanda. Bueno, pues cuesta, la verdad que cuesta, ¿no? Cuesta imaginar, pensar en un equipo europeo sin Jon Rahm, ¿no? Pero que, de verdad, hágannos caso. Esa posibilidad es real y cierta y está sobre la mesa. Sí. Bueno, fíjate, hasta lo podríamos decir de otra manera, David. A día de hoy, Jon Rahm no va a jugar la Ryder Cup. Es decir, algo tiene que cambiar de la situación actual en la que está Jon para que pueda jugar la Ryder Cup de Irlanda. O sea, a día de hoy, tal y como están puestas las cosas sobre la mesa, Jon Rahm no va a jugar la Ryder Cup de Irlanda. Algo tendrá que cambiar. ¿Creemos que algo va a cambiar? Bueno, pues es posible que algo cambie, pero no es tan sencillo que algo cambie. Vamos a tratar de explicarlo ahora, pero antes de nada, Alejandro, creo que es interesante, como mínimo, remitirse a los antecedentes. Y el antecedente es Sergio García. No hay ningún jugador con más peso, te diría, en la historia de la Ryder que Sergio García. Y hace X tiempo, X años, más que nada, estábamos en la misma situación, ¿te acuerdas? Pero sí. De verdad, Sergio, acuérdate, ¿no? Todos los debates, la gente, los aficionados, nosotros mismos, lo que se pensaba, lo que flotaba en el ambiente. Pero de verdad, Sergio, no va a jugar la Ryder. Anda ya. Esta era un poco la situación hace X años. No te sé situar exactamente la fecha, ¿no? Bueno, en 2022, David, en 2022. Sí. Cuando surge Live Golf y queda un año para la Ryder de Italia. Exactamente. Y acuérdate, bueno, ya se encontrará la manera. Bueno, ya veremos que si las multas, que si no las multas, bueno, sí. No jugó la Ryder de Roma. No ha vuelto a jugar la Ryder Cup, ¿no? Porque luego lo de Bethpage ha sido ya distinto, digamos, ya se había todo reliado más. Pero aquella Ryder de Roma no la jugó. Y Sergio lo intentó, hasta el último momento, en agosto de 2023. Sí. Estaba pagando unas multas y estaba todavía intentando negociar con el circuito europeo. Y al final no jugó la Ryder. O sea, el antecedente es ese. Sí, Hay que dejarlo también muy claro y tenerlo presente, ¿eh? Sí. Entonces, ¿cuál es la situación actual de Jon Rahm? Bueno, pues Jon Rahm ahora mismo es miembro del circuito europeo. O sea, usted se lo está preguntando después de este acuerdo al que han llegado 8 jugadores de Live Golf, entre ellos David Puig, por cierto, que no lo habíamos dicho, pero bueno, seguro que ustedes ya lo saben porque la noticia es del viernes. Pero bueno,
8 jugadores, Jon Rahm no llega a un acuerdo, entonces, ¿es miembro a día de hoy Jon Rahm del circuito europeo? La respuesta a esa pregunta es sí. Jon Rahm ahora mismo es miembro del circuito europeo. ¿Por qué? Pues porque la sanción que se le impuso por jugar torneos de LIV Golf, acuérdense, en 2025, se le impuso esta sanción, perdón, en 2024, sí, que fue su primer año en LIV. Bueno, pues cuando se le impone esa sanción, él lo que hace es presentar una apelación, ¿vale? Una demanda a esa sanción porque está en contra, etcétera, 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 etcétera. Con lo cual, como todavía no se ha resuelto esa demanda, esa apelación presentada por Jon Rahm, su multa, su castigo, su caso sí, está en suspensión cautelar. Mientras está en suspensión cautelar, sigue siendo miembro del circuito europeo. Exactamente. Y el siguiente apartado es ¿cuándo va a haber una resolución a ese caso, ¿no? Aquella resolución que ya hubo una, recordaremos, ¿no? La primera, aquella de 2022, donde estaban por medio pues Sergio, Westwood, Poulter, y que la perdieron los jugadores del LIV, ¿no? ¿Cuándo va a haber esa segunda resolución con un arbitraje neutral, ¿no? O independiente, mejor dicho, sí, independiente, al caso de Jon Rahm? Porque Hatton estaba metido en el mismo paquete, pero Hatton ya es otra cosa. Hatton ya llega a un acuerdo con el circuito europeo y lo sacamos de ahí. Él ya no hay ningún recurso ni nada pendiente con él, ¿vale? Eso queda claro. Entonces, ¿cuándo va a haber una resolución al caso de Jon Rahm? Pues, Alejandro, tú has consultado con el circuito europeo, ¿no? Sí, hemos consultado con el circuito europeo, efectivamente, y la respuesta es que en menos de 2 meses habrá una resolución. O sea, plazo máximo 2 meses. ¿Qué significa esto? Antes del Máster de Augusta. Para que se hagan una idea. Más o menos. Aproximadamente. Antes del Máster de Augusta. Vamos a dejarlo ahí, en torno a, ¿no? Fecha límite, o sea que igual es dentro de 3 semanas, pero la fecha límite, como máximo, son 2 meses. Y aquí, Alejandro, es donde entra eso que tú decías hace unos minutos de si no cambian las cosas, bueno, pues cuando haya una resolución, si sale favorable al circuito europeo, algo tendrá que cambiar para que Jon pueda jugar la Ryder Cup. ¿Qué tendrá que cambiar? Bueno, o que vuelvan a sentarse a negociar, ¿vale? Que podría ser una posibilidad. Sí. O que Jon se acoja a este acuerdo, ¿no? Digamos que el DP World Tour se lo mantenga vigente, ¿no? Este acuerdo, digo, venga, pues sí, ahora que me ha salido la resolución. Es decir, explicado de otra manera, que creo que me estoy liando un poco. Pudiera ser que Jon esté tensando la cuerda hasta ese momento. Sí. Una vez se sepa la resolución de esa demanda, de esa reclamación. De esta demanda, esta reclamación, de esta cuestión, Jon podría dar marcha atrás y decir, bueno, pues ahora que ya se me han cerrado todas las puertas, digamos, pues venga, volvemos a negociar o me acojo al primer acuerdo si tú me lo permites, que todos entendemos que se lo permitiría el DP World Tour, ¿no? Claro, hay otra opción. Sí, puede ocurrir de entrada que se enquiste todo y entonces Jon sí que dejaría de ser miembro del circuito europeo. Sí. O sea, una vez haya resolución, Jon deja automáticamente de ser miembro del circuito europeo, salvo que afronte esa sanción que le puso el circuito europeo. Es decir, que pague las multas. Que pague esas multas que se le impusieron. Y estás dando por hecho que la resolución sería favorable al circuito europeo. Si es favorable a Jon Rahm, ya estamos hablando de otro... Claro, ya no tiene ya nada estamos que ver. En otro escenario. Correcto. No, ya no tiene nada que ver. Si le dan la razón a Jon, no hay ningún problema. Jon seguiría siendo miembro del circuito europeo y, por supuesto, no tendría que pagar ningún tipo de multa, porque le dan la razón a él, evidentemente. Entonces, ahí no habría ningún problema. El tema es que le den la razón al circuito europeo, cosa que todo el mundo da por hecho que va a suceder, que le van a dar la razón al circuito europeo porque ya se la dieron hace 3 años. Y el caso es muy parecido, salvo que hayan encontrado los abogados de Jon Rahm otra línea de ataque o otra argumentación que realmente convenza a este panel independiente, que es quien tiene que tomar la resolución final. Pero, dicho esto, ¿qué es lo que pasa si no le dan la razón a Jon? Simplemente por recapitular lo que decía David. Punto 1. Jon puede pagar las multas. Es decir, afrontar la sanción que le puso el circuito europeo. Si le ha sido desfavorable la sentencia, dice, pues venga, pues pago las multas, cumplo el castigo que me haya impuesto el circuito europeo y sigo siendo miembro y sigo acumulando multas. Claro, pero el circuito europeo le seguiría poniendo multas. Segunda opción, me siento a negociar otra vez
con el circuito europeo, ya sea para aceptar esta primera propuesta que no he aceptado ahora, o para una nueva, que nos sentemos a negociar y que lleguemos a un acuerdo distinto. Tercera, no llegamos a ningún acuerdo de ningún tipo, no pago multas de ningún tipo y no juego la Ryder Cup. Esas son las tres opciones, no hay mucha más ahora mismo. Esas son las tres opciones. Luego nos remitimos a lo dicho hace también unos minutos. ¿Existe la posibilidad real de que Jon Rahm no juegue la Ryder Cup? Pueden estar todos ustedes seguros de que sí, existe, es real y cierta. Y a partir de ahí, pues que cada uno se eche a temblar o no, o vaya usted a saber qué. Pero esa posibilidad existe, ¿no? A mí, así de entrada, es como una daga, ¿no? Que se te clava ahí en el costadillo, ¿no? Porque verdaderamente, insisto, no me cuesta una barbaridad, ¿no? Pensar o imaginar un equipo europeo en la Ryder Cup hoy en día sin Jon Rahm en sus filas, ¿no? Sí, realmente es complicado de ver esa posibilidad, pero existe y está ahí y está sobre la mesa. Así las cosas. Simplemente recordar los 8 jugadores con los que ha llegado a un acuerdo el circuito europeo: David Puig, Tyrrell Hatton, Tom McKibben, Adrián Meronk, Víctor Pérez, Thomas Detry, Elvis Smiley y Laurie Canter. Esos son los 8 jugadores con los que ha llegado a un acuerdo el circuito europeo. Como pueden ver, muchos son nuevos en LIV. O sea, Pérez, Detry, el mismo Canter está debutando como miembro de LIV, digamos, este año, pero otros no. Otros ya llevaban tiempo en LIV. Bueno, el caso más significativo, sin ninguna duda, es Hatton, porque es un jugador que casi con toda seguridad va a estar en la Ryder Cup de Irlanda. Vamos, yo lo doy por hecho que va a estar. Así que estos son los 8. Y los únicos miembros del circuito europeo que no han aceptado este acuerdo, que no han llegado a un acuerdo, han sido Jon Rahm y Dean Burmester. Todos los demás que no están aquí es que no son miembros. Por ejemplo, alguno preguntará, ¿y José Le Ballester por qué no ha llegado a un acuerdo con el circuito europeo? Porque José Le Ballester no es miembro del circuito europeo, por ejemplo, por poner un caso español, ¿no? O Luis Masabeu, lo mismo, porque Luis Masabeu no es ya miembro. Le llegará a José Le Ballester y seguramente a Luis Masabeu, ya les llegará el momento de esa negociación, si siguen creciendo como jugadores y si siguen, en el momento sobre todo en el que ellos sitúen como objetivo entrar en la Ryder Cup, ¿no? Básicamente, ¿no? Exacto. A mí, de todo este tema, hay una cuestión muy subjetiva, es entrar también ya en terrenos casi íntimos, te diría, pero que en el fondo es la que más me preocupa, visto como un aficionado, barra de bar, llámalo como quieras, ¿no? Y es el hecho de que Jon, mirándose al espejo, es un decir, se haya podido plantear ya realmente la posibilidad de, ¿y si no juego la Ryder Cup? ¿Me voy a morir? ¿Se va a acabar el mundo? ¿Me va a cambiar tanto la vida? ¿Voy a andar penando por este valle de lágrimas toda mi vida ya? ¿O no? ¿O tampoco se va a pasar aquí nada que no pueda llevar y soportar? Eso es en el fondo lo que más me preocupa, que Jon verdaderamente esté llegando a ese tipo de conclusiones, ¿no? Sinceramente, ahora es imposible meterse en la cabeza de Jon, ni siquiera creo que preguntándole él pudiese armar un argumento o una respuesta clara y concisa, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Digo hoy, 23 de febrero de 2026, ¿no? Pero en el fondo eso es lo que más me preocupa, que Jon verdaderamente ya haya incorporado incorporaba en su disco duro como una posibilidad real que si no juega a la Ryder, pues tampoco se va a acabar. Tampoco pasa nada, ¿no? Que es una posibilidad y que, bueno, pues que sí, claro que pasa. No es que no pase nada, por aclararlo. No es que no pase nada, pero como tú muy bien acabas de decir, pues que no se acaba el mundo, que ya veremos. Yo creo que él, a día de hoy, sinceramente, que él sigue convencido de que la va a jugar. Creo que a día de hoy él sigue convencido de que la va a jugar, de que esto, de una manera o de otra, se acabará arreglando. Creo que él está convencido, él se siente, Jon, tan imprescindible en la Ryder Cup Europa, que está convencido de que en el circuito europeo acabarán forzando un acuerdo para que Jon juegue la Ryder Cup. Ahí, bueno, a ver, y tiene sus razones, ¿no? Tiene sus razones. Fíjate, no lo veo ni como una postura arrogante, ¿no? Él simplemente se basa en hechos. Y los hechos, que son la carrera de Jon hasta hoy, están ahí, son incontestables. Sí. Pero también
quizá, ¿no? Deberían dar avisado, John, ¿no? La mentalidad de Ryder Cup Europe, Ryder Cup Europa, ha cambiado, digamos, se ha modificado en los últimos tiempos, en los últimos años, digamos, Sí. ¿no? Ahora, te quiero decir, si algo está tratando de conseguir el equipo europeo de la Ryder Cup es no colgarle la etiqueta imprescindible a nadie, sabiendo que los hay, evidentemente. Si no imprescindibles, casi, ¿no? A mí solo se me ocurren dos, ¿no? Que son Rory McIlroy y Jon Rahm. Y Jon Rahm, sí. Pero se está trabajando de manera que en la medida de lo posible eso no suceda así. Claro. O sea, que un equipo es un equipo y que podemos ganar con quien quiera que vaya. Esta es la manera de trabajar del equipo europeo de la Ryder Cup. Sí. De fondo, ¿eh? Esa es la manera de trabajar. Debería tenerlo en cuenta también Jon Rahm, ¿eh? Al final la Ryder Cup sigue adelante, la historia sigue adelante y los jugadores, los nombres pasan. No hay más que ver. Bueno, es que no hay más que ver el caso de Sergio García. Es tan palmario, es tan absolutamente claro y es tan reciente además que ahí está. O sea, el jugador con más puntos sumados en la historia de la Ryder Cup se ha quedado fuera de toda la ecuación, ¿no? Que verdaderamente no seguimos casi sin dar crédito, pero que ahí está. Es lo que ha ocurrido, ¿no? Sí, y después yo creo que hay otro planteamiento, ¿no? Otra manera de verlo, otro ángulo de verlo, y es que Jon Rahm está convencido de que tiene razón. Está convencido de que el circuito europeo está actuando de una manera injusta con él. Esa es la realidad. Lo que el circuito europeo le pide a los jugadores en este acuerdo, ¿no?, que ha firmado con estos 8 golfistas no es nada descabellado. Es exigente, tienen que jugar una serie de torneos, pero no es algo descabellado porque si no, no hay 8 jugadores que lo firman. O sea, si fuera algo leonino y algo absolutamente inasumible, no habría 8 jugadores firmándolo. Con lo cual, mi planteamiento es, ¿qué es más importante? ¿No? Creo que es una de las preguntas que se tiene que hacer John. Y que seguramente se la habrá hecho ya, ¿eh? Pero, ¿qué es más importante? ¿Tener razón? ¿El sentido de la justicia y tener razón? ¿O ceder y jugar la Ryder Cup? Yo creo que ahora mismo John está en la postura de, para mí es más importante tener razón. Claramente. Bueno, mira, Alejandro, yo te introduciría un matiz. Yo creo que es que en este tipo de situaciones, muchas veces, te diría que la mayoría, nadie tiene la razón absoluta, ¿no? O sea, claro que el DP World Tour está actuando como una institución, como una sociedad, como una empresa, ¿no? Si quieres, que mira por sus intereses, ¿no? Y sus intereses son tener el mejor equipo que se pueda en la Ryder Cup, pero a la vez jugar con esos equilibrios para poder tener a las grandes estrellas que normalmente juegan la Ryder Cup, pues con cierta presencia en tu circuito y salir fortalecido, ¿no? Uh-huh. En ese equilibrio se viene moviendo la negociación circuitos, jugadores de toda la vida de Dios, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto tiene la razón absoluta uno o la razón absoluta la otra parte? Es que creo que no existe. De hecho, suele ocurrir, ¿no? En todo este tipo de cuestiones, que ninguna de las dos partes tenga la razón absoluta, ¿no? Y quizá eso debería mirarlo también John. Es que no se trata también de una cuestión de que tengas la razón en todo, ¿no? También tienes que ponerte en la piel de la otra parte y pensar qué cartas está jugando, ¿no? Y sencillamente, ¿no? Sí, y ponerte también en cierto modo en la piel del DP World Tour, ¿no? Al final el DP World Tour, el circuito europeo, pues es un organismo que tiene la fuerza que tiene. Y tiene la capacidad de convencer a los jugadores que tiene. No es el PGA Tour, evidentemente, y no tiene los millones de Leaf Golf, ni tiene la historia y el peso competitivo del PGA Tour. Es un circuito pues que tiene muy poquitas armas, en realidad, para poder convencer a los grandes jugadores. ¿Cuáles son sus armas? Pues evidentemente el ambiente, la organización, el ser un circuito pues muy familiar, muy cercano. El legado, los vínculos que los jugadores europeos traban con el propio circuito en sus inicios. Y la Ryder que parece Cup. una tontería, pero siempre tiene su peso. Exacto. Sí, y la Ryder Cup. No, y fundamentalmente su as en la manga permanente es la Ryder Cup, claro.
claro. Eso es lo único que tiene el circuito europeo para poder rivalizar, en cierto modo, con el PGA Tour. Y ahora, con Live Golf, para tener el mayor número de veces posible a los mejores jugadores del mundo en su circuito. Con lo cual también hay que entenderlo, que en un momento dado diga, es que estás utilizando la Ryder para presionarme para que juegue más torneos. Ya, es que no puedo hacerlo de otra manera. Es que o lo hago así o tú vas a preferir jugar en Live Golf y en el PGA Tour, como es lógico, porque tiene más atractivo. Entonces, es la única realmente posición de fuerza que tiene el circuito europeo. Con lo cual, creo que también hay que ponerse en la situación de los dos. Yo entiendo que Jon Rahm considere injusto que el circuito europeo le haga jugar algún torneo que no ha jugado nunca, por ejemplo, ¿no? Nos consta de que seguramente en esa negociación del circuito europeo con Jon Rahm hay una serie de torneos y hay alguno en el que Jon ni ha jugado nunca ni tenía pensado en su vida jugar. Y eso es una de las cosas que Jon no admite, que él dice, mira, yo juego mis 4 torneos tal y como estaba por ley puesto, que era el mínimo que tenía que jugar para mantener mi membresía del circuito europeo. Ya está, yo juego esos 4 y juego la Ryder Cup. Pero el circuito europeo ha dicho, ya, pero es que eso es una cosa y otra cosa es que tú estés jugando en Live Golf saltándote las regulaciones del circuito. Entonces, como antes te castigaba con multas y ahora no quieres que te castigue con multas, vamos a quitar las multas, tenemos que poner otra compensación que no sean las multas, que es que juegues más torneos. Si antes jugabas 4, pues obviamente te tengo que poner más. O sea, porque si te pongo 4 es que no te estoy castigando, es que te estoy dejando que juegues tranquilamente en Live Golf sin ningún tipo de problema. Y eso es lo que no quiere hacer el circuito europeo, entre otras cosas, también por su acuerdo con el PGA Tour. Pero bueno, con lo cual, de 4, pues subirá algunos torneos más. Entiendo que Jon considere que no lo sabemos, Alejandro, no sabemos cuál es el acuerdo con Jon. Igual no. son más torneos Estoy o igual no. Estoy especulando, sí. Evidentemente. No lo sabemos con seguridad, pero yo entiendo que si lo que le dicen es que tiene que jugar 4 torneos, eso es lo que venía haciendo hasta ahora. No habría tenido ningún problema. Igual le han indicado, le han enseñado con el dedo uno en concreto. Los que tiene que jugar. No lo sé. Es que no sabemos cómo ha sido la negociación. No lo sabemos. Claro, igual hablamos de varios torneos más y igual es solo uno más. Sí. Entonces, es que como no lo sabemos, es muy complicado. Cierto. Pero hay, a ver, yo creo que todo el mundo ya puede tener más o menos los datos, ¿no? Se los hemos puesto sobre la mesa, lo hemos intentado explicar lo mejor posible para que cada cual, pues, hombre, saque sus conclusiones, ¿no? Pero hay un apartado más que creo que es súper jugoso, ¿no? Muy interesante, y es, pongámonos en lo mejor. Finalmente, Jon y el circuito europeo llegan a un acuerdo. Lo mejor es que Jon siga siendo miembro del circuito europeo y pueda puntuar, sumar, estar para ser elegido en el peor de los casos como jugador del equipo europeo de la Ryder Cup, ¿no? Y hemos hecho aquí unas cuentas que son muy chulas, la verdad que son muy interesantes, ¿no? Lo primero que tendría que ocurrir, que parece ser que va a ocurrir, ¿no, Alejandro? Ahora nos lo explicas, es que el circuito europeo básicamente le conceda una categoría de sumar puntos en año Ryder a Live Golf, ¿vale? Uh-huh. Creo que está claro, ¿no? Sí. Y ahora vamos a recordar, ¿no? Que siempre viene bien refrescar. ¿Qué categorías son esas? Bueno, como todos recordaremos, cambió el sistema de puntuación, bla, 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 del equipo europeo, ¿no? Y ahora mismo las categorías que son las siguientes. En los majors, en los 4 grandes, se reparten en año Ryder 5.000 puntos de Ryder Cup. En los torneos Signature Event del PGA Tour y en el de Players, 3.000. En las Rolex Series del DP World Tour, 2.000. En los torneos regulares normales de la FedEx Cup del PGA Tour, 2.000. En los DP World Tour Back 9 Events, los que se juegan en otoño, 1.500. En los torneos normales del circuito europeo son 1.000. Y bueno, esas son básicamente las categorías, ¿no? Uh-huh. ¿En qué categoría? ¿Dónde va a estar Live Golf? Y a ver, en este sentido, sí podemos aportar una novedad. Es decir, da toda la sensación de que efectivamente el circuito europeo va a considerar el que los torneos de Live Golf se incluyan en alguna de estas categorías, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, es que vamos a volver a la magnífica palabra, David. El escenario ha cambiado. O sea, en el momento en el que el circuito europeo ha llegado a un acuerdo con 8 jugadores de Live Golf, se entiende que una de las posibilidades más claras es que también se les dé puntos a los torneos de Live Golf para la Ryder Cup. Es decir, que los torneos de Live Golf cuenten para la Ryder Cup. Y ahí la clave, como tú muy bien dices, es
cuántos puntos se le va a dar. A nosotros nos consta que el asunto está sobre la mesa, es decir, que lo están estudiando, que es una Exacto. posibilidad muy factible que a los torneos de Leaf Golf le den puntos de clasificación para la Ryder Cup. Es decir, que David Puig sume puntos para clasificarse para la Ryder Cup por sus actuaciones en los torneos de Leaf Golf. Y ahora, como tú muy bien dices, la clave es ¿cuántos? Esa es Sí, la clave. efectivamente. A ver, para ser todavía más claros y directos, nosotros, Ten Golf, damos por hecho de que antes de que comience el año Ryder en agosto, finales de agosto de este año, ya estará establecido un criterio según el cual Leaf Golf recibirá, estará introducido en alguna de estas categorías. Perdón. Y ahora la cuestión es, y aquí venía cómo empezaba este asunto, ¿no? Lo chulo del asunto, lo interesante es ver, por ejemplo, cuánto hubiese sumado Jon Rahm en el último año Ryder, por ejemplo, porque él ya estaba en Leaf. En el último año Ryder de clasificación, él ya estaba en Leaf, ¿no? Entonces, podemos situar, yo diría que dos escenarios, ¿no? Que cada cual se haga su composición de lugar, ¿eh? Si, por ejemplo, a Leaf Golf le sitúan en la categoría de 1.000 puntos, que son los que se dan, los que reparte en año Ryder un torneo normal del circuito europeo, ¿vale? Sí. 1.000 puntos. Jon Rahm se habría metido en el equipo de la Ryder Cup, ¿eh? Considerando todo lo que él sumó en el último año Ryder de clasificación en Leaf Golf, en los grandes y en los pocos torneos del circuito europeo que jugó, se habría metido. Es muy interesante. Sí. Fíjate, dándole la puntuación más baja, ¿eh? O sea, utilizando el baremo más bajo, que es el de los torneos del circuito europeo regulares, que son 1.000 puntos. Exactamente. Otra cosa es que ahora nos salga el circuito europeo y diga, no, pues mira, vamos a crear una categoría nueva y a los torneos de League Golf le vamos a dar menos, 750. Se van a repartir 750 puntos en vez de 1.000. Pero bueno, vamos a situarnos en lo que ya existe, ¿no? Sí. En lo que ya existe, la categoría más baja es torneos que reparten 1.000 puntos. Si Leaf entra en esa categoría, perdón que me repita tanto, Jon Rahm en el último año Ryder, para hacernos una idea, ¿no? Es decir, en lo que él sumó en los torneos de Leaf de 2025, ¿no? Que ese era el año Ryder, ¿no? Más lo que sumó en los 4 grandes del año pasado, más lo que sumó, pues por ejemplo en el Open de España, aquellos torneos del circuito europeo que jugó ya estando en año de clasificación Ryder, pues en esa categoría de los 1.000 puntos se habría ido en torno, esto sí que es una cifra aproximada, pero bastante certera, en torno a los 1.240 puntos. Y entonces ahora nos vamos, ¿qué hizo falta para entrar en la última Ryder Cup, en ese año Ryder, ¿no? Bueno, pues tenemos que Tyrrell Hatton fue el último que se metió por sus propios medios en el equipo, el sexto, digamos, ¿vale? Y sumó 1.279. En unas grandes cuentas, pues me han salido eso, 1.240, te quiero decir, virtualmente estaría dentro del equipo porque estaría séptimo, séptimo, octavo. Te quiero decir, si no se ha metido él, lo han elegido sí o sí, ¿no? Claro. Y si a Leaf Golf el circuito europeo le diese la categoría de los 1.500 puntos repartidos por torneo, se habría metido de calle Jon Rahm, ¿no? Insisto, viendo lo que sumó en los torneos de Leaf, grandes y circuito europeo, ¿no? Se habría ido a los 1.600 largos puntos, ¿no? Es interesantísimo. Bueno, es 1.600 largos puntos, que es lo que sumó Tommy Fleetwood, para meterse en el equipo de la red, que quedó tercero en esa lista de 6. Sí, ¿vale? sí, totalmente. Pues es muy interesante, O sea, que como le den puntos, es que damos por hecho que le van a dar puntos a los torneos de Leaf Golf. Nosotros damos por hecho. Nosotros, ya lo hemos dicho, ¿no? Que nosotros damos por hecho que antes de finales de agosto, que es cuando arranca el año Ryder de clasificación, ya estará establecido ese criterio. Lo damos por hecho también porque el señor Alejandro Rodríguez ha consultado con el circuito europeo, y en el circuito europeo no solo no lo descartan, sino que con cierta naturalidad vienen a decir que bueno, que es un tema que está ahí y que habrá que dilucidar de alguna manera, ¿no? Que habrá que decidirlo. Vamos. Y que sí. Bueno, hay que tener en cuenta que esto no se va a saber mañana ni pasado, que lo primero que se va a saber, lo primero que se tiene que saber, simplemente por establecer los plazos en la cabeza de cada uno, es quién va a ser el capitán. O sea, primero se tiene que nombrar al capitán de Europa, de la Ryder Cup de Irlanda, si es Luke Donald o si no es Luke Donald. Y una vez se sepa el capitán, entonces es el capitán
evidentemente no es solo el capitán, es todo el comité de la Ryder Cup Europa y tal cual, pero evidentemente tiene que estar nombrado un capitán. Cuando el capitán sea nombrado, entonces se establecerán los criterios. Cuando se establezcan esos criterios, será cuando se ponga sobre la mesa cuántos puntos se le da a los torneos de Live Golf en relación pues a los torneos del PGA Tour o a los torneos del DP World Tour, ¿no? Pero sí es un tema muy interesante porque ya le estás abriendo puertas a jugadores que ahora mismo no tendrían ninguna opción de entrar en la Ryder Cup. Me refiero sobre todo a novatos, porque sí, Rahm y Hatton son dos nombres que a poco que jueguen bien en Leaf, aunque no puntuaran, siempre iban a estar para ser elegidos, ¿no? Siempre iban a estar como, bueno, es que a estos me los llevo porque están jugando bien. Pero ya los novatos, tipo, pues eso, David Puig, ¿no? O tipo, pues... Bueno, pues David Puig, con estas cuentas podríamos pormenorizar, ¿no? Cómo se han hecho estas cuentas, pero bueno, es que sería aburrir mucho a la gente y sería dar una catarata de datos que es muy difícil explicarla bien, ¿no? Claro. Pero bueno, que se fíen, básicamente, que está bien hechas. Sí, básicamente hay que entender que Jon Rahm, en año de clasificación Ryder, el año pasado, en Live Golf, sumó, siempre y cuando metamos a los torneos de Live en la categoría esa de que reparte 1000 puntos Ryder, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues en los torneos de Live sumó en torno a 600 puntos. Lo he puesto además un poco por abajo, en torno a 600 puntos. Pero es que en los 4 grandes, el año pasado Jon sumó casi 400 puntos de Ryder Cup. Y en los pocos torneos del circuito europeo que jugó, de año de clasificación Ryder, es decir, Open de España, el Estrella Damm que jugó y el Alfred Dunhill Links, pues sumó en torno a 250 sumó, uh-huh. ¿no? Sí. Bueno, lo juntas todo y de eso te dan 1200 y pico, ¿no? Bueno, pues es un buen referente. Ya sabe David Puig, por ejemplo, o quien quiera mirarlo, ¿no? Lo que más o menos tiene que hacer. Y no es fácil, No es fácil, porque la temporadita de ellos el año pasado en Leeds se las trae. Es muy potente. Es verdad que no ganó, que es lo que más suma, pero bueno, sumó mucho, ¿no? Sumó mucho porque sumaba siempre, ¿no? Claro. Top 10, segundo, tercero, cuarto, quinto, segundo, en fin. Bueno, pues ahí están. Por eso digo que es muy interesante, ¿no? Saber por dónde se mueve, ¿no? Sí. A Jon hubiese entrado tranquilamente, ¿no? En el equipo árabe, digamos. Y Hatton ni te cuento. ¿No? Y Hatton ni te cuento, porque entró sin estar en Live Golf, así que imaginen, ¿no? Exactamente, ya ni te cuento, efectivamente. Sin contar lo de Live Golf, ¿no? Pero bueno, también es interesante para Hatton, ¿no? Es una historia interesante para Tyrrell Hatton, ¿no? Que juega en Live Golf, pues es una manera de sumar puntos, ¿no? Así que veremos. Claro que todo esto, David, tampoco hay prisa por aprobarlo, ¿no? Lo que estábamos hablando, ¿no? Todo esto de cuántos puntos le van a dar al Live Golf y no sé, porque evidentemente van a contar los del año que viene. Este año no va a contar ninguno, porque la clasificación empieza cuando ya ha acabado la temporada de Live Golf. No, serían los del año que viene, exacto. Exacto, ¿no? Con lo cual, oye, pues que tampoco hay prisa porque el circuito europeo elabore o lo diga quiero decir, para que la gente se haga una idea, que dirá, bueno, pero entonces los de este año no están contando. No, claro, es que el plazo no está abierto todavía, ¿no? El periodo de clasificación. No, el plazo no está abierto. Pero, a ver, yo entiendo que oficialmente se hará saber todo a la vez. Antes de que empiece el año de clasificación Ryder, ¿no? Exacto, sí, tienes toda la razón, sí. Se hará todo a la vez, evidentemente antes de agosto, claro, tiene que ser, es lo lógico, ¿no? Así que bueno, que es uno de los ángulos o de las aristas interesantes, ¿no? De todo este asunto de Live Golf y de la Ryder Cup y del acuerdo al que se ha llegado y que una cosa importante que no lo hemos dicho, David, pero que también pesa en el ánimo de la decisión de Jon Rahm de no firmar el acuerdo, por lo que nos han contado. El hecho de que este ha sido un acuerdo solo para este año. Solo es válido para este año. Es decir, no se sabe qué va a pasar en 2027. 2027 se tendrán que sentar otra vez y tendrán que alcanzar un nuevo acuerdo. Si es que estos jugadores, evidentemente, siguen en Live, que eso ya habrá que verlo, si siguen en Live o si se van de Live. Pero que esto es un acuerdo solo para 2026. Entonces, hay jugadores también que no terminan de entender esa incertidumbre. Dice, bueno, y entonces el año que viene, ¿qué pasa? ¿Volvemos a las multas? ¿O en lugar de pongamos 5 torneos van a ser 7 o van a ser 6 o vamos a volver a negociar? Eso es importante. Este acuerdo solo vale para este año, para 2026. Sí.
Yo insisto, y para acabar ya con el tema Jon Rahm y Leaf y Ryder, etcétera, y acuerdo, me repito, lo único que me preocupa de verdad es que íntimamente Jon ya se esté haciendo la pregunta de ¿y si, bueno, pues y si no juego la Ryder? Pues claro que no se va a parar el mundo, claro que no se va a parar el mundo. Y si deja de jugar todos los grandes, tampoco se va a parar el mundo, ¿no? Y si se va de Leaf, y si se recluye en una granja porque lo que le apetece son criar, no sé, impalas, avestruces, pues tampoco se va a parar el mundo, de ninguna de las maneras se va a parar el mundo, pero, hombre, hay algunos mundos, entre comillas, que sí se nos pueden parar algunos. Sí. Hombre, oiga usted. Sí. Haría daño. Entre el aficionado, desde luego, haría daño, especialmente entre el aficionado español, ¿no? Obviamente, ¿no? Es más que evidente, ¿no? Es más que evidente, así que... Bueno, que ya veremos, ¿no? Qué es lo que ocurre con todo esto, pero si creían ustedes que ya iba a estar todo escrito, pues no está todo escrito. Hay que seguir escribiendo capítulos de toda esta historia, al menos en el caso concreto de Jon Rahm. Con los otros ya no, con los otros por lo menos hay una situación de acuerdo que va a durar durante todo este año, ¿no? Así que por ahí ya eso sí lo sabemos. Obviamente era la noticia de la semana, la noticia de estos últimos días y había que abordarla con profundidad. Ahora vamos a hablar de los torneos. Cuidado, que vamos a hablar de Ayora, vamos a hablar de Scheffler, vamos a hablar de Bridgman, vamos a hablar de Jarvis, en fin, alguna comparativa curiosa, no se la pierdan. Pero antes ya les anunciamos que vamos a tener un programa especial de aquí a 2 semanas. El 5 de marzo vamos a tener programa especial con los amigos de Golf Game Book. Ya saben que es la aplicación de golf que lo está petando en el mercado, que se la está descargando todo el mundo, que es una aplicación que te vale para muchísimas cosas, para estadísticas, para llevar torneos, para llevar tus resultados, para... en fin, es que cada día sacan una cosa nueva y es una auténtica barbaridad esta aplicación Golf Game Book. Vamos a tener un programa especial, ya se lo anuncio, donde vamos a hablar con los responsables de Golf Game Book para contar todos los detalles de esta aplicación, para que ustedes sepan también todo el partido que le pueden sacar. Pueden mandarnos sus preguntas, todos aquellos que ya la tengan descargada. Si no la tienen, descárguensela en estos días, la aplicación de Golf Game Book, pruébenla, trasten con ella, jueguen al golf, apunten sus resultados, jueguen algún torneo con algún amigo, con algún familiar y después nos cuentan y dicen, oye, pues mira, me encanta por esto, creo que aquí le puedo sacar más partido, ¿esto qué podemos hacer? Y cuando estemos ahí sentados con los responsables de Golf Game Book, le trasladamos todas sus dudas, todas sus sugerencias y aprendemos un poquito más de por qué esta aplicación española, mejor que española, donde hay capital y mente español detrás trabajando en ella, por qué es tan buena y por qué gusta tanto en todo el mundo. Bueno, que decíamos que había muchas cosas de las que hablar. Te diría que lo siguiente, y también ya siguiendo el orden cronológico, David, es Ángel Ayora. Magical Kenya Open, a tope, circuito europeo... Otra vez saliendo un español con opciones de ganar. Bueno, tantas opciones de ganar tenía Ángel Ayora como que salía líder, ¿no? Del Magical Kenya Open empatado con Casey Jarvis. Salía el domingo como líder por primera vez en su carrera en una última jornada del circuito europeo. El domingo fue muy malo, el domingo fue al revés, todo le salió al revés a Ayora, no jugó bien, en ninguna de las parcelas del juego no le salieron las cosas. Al final se consiguió quedarse en el top 10, pero es verdad que desde el principio, prácticamente desde ese doble bogey que comete en el hoyo 3, se queda sin opciones de victoria, o por lo menos se queda ya a una distancia que le obliga a hacer muchas cosas, ¿no? Para poder volver a reengancharse en la pelea por la victoria, y además no lo logró. Sí, y esto de Kenia viene justo después de aquel fin de semana en Qatar, donde llegó perfectamente bien colocado, también arriba del todo. No me acuerdo ahora mismo si era líder, pero si no era líder poco le faltaba, y fue un sábado y un domingo un poquito parado, ¿no? Jugó bajo par ambos días, pero como que faltó, ¿no? Y yo creo que de este tema hay que aprender también a ver, vamos por partes. Legítimamente cualquier aficionado que está esperando muchísimo a Ángel Ayora, y que siempre estamos todos, ¿no? Como esperando a los nuevos genios, a los nuevos grandes proyectos, a los nuevos grandes jugadores, a los nuevos grandes cracks. Así, o sea, eso vaya por un lado. Si usted está decepcionado, oiga usted,
está en su derecho. Perfectamente Está en su legítimo. derecho. Está Está en su legitimado. derecho. Está legitimado. Por favor, solo faltaría, ¿no? Pero, bueno, si sirve de algo, yo trataría de ver la situación con la cabeza un poco fría y midiendo todos los datos, Y ¿no? constructivamente, Y para mí, David. Hay que mirar las cosas de manera constructiva. sí, Esa es la clave. y aprender a explicar con naturalidad de que sí, que es evidente, que no, que a Llora le faltan todavía unos cuantos herbores competitivos, en fin, que sí, que hay peldaños todavía, unos cuantos, Sí. unas cuantas docenas, te diría, por subir, ¿no? Los que tiene Ángel Llora por delante. Pero que esto se puede mirar, y de hecho él debería hacerlo así, ¿no? Él, que al final es el más importante, ¿no? Cómo lo vea él, cómo vea él las cosas. Él y todo su equipo, ¿no? Estudiarlo, verlo y analizarlo con naturalidad, claro. Sí, excepto algunos poquitos, muy poquitos, nadie viene con todos los deberes hechos desde que tiene 18 años, ¿no? Salvo los megagenios del deporte mundial. Así que sigo pensando que el torneo de Kenia, y de verdad que lo pienso así, no es un pasarle la mano por el lomo a un jugador por el simple hecho de que sea español. No, de verdad que lo pienso que es un paso adelante y que Ayora quizá haya quien lo vea de una manera, ¿no? Sí, Ángel está dando 2 pasos para adelante y 3 para atrás. Yo no lo veo así. Yo veo que está dando, por explicarlo de esta misma manera, que está dando 3 para adelante y quizá 1 para atrás, ¿no? Porque por el simple hecho de que no pudo ganar, ¿no? Es como hay que verlo. Y bueno, pues quizás sea una manera de recoger los datos un poco oportunista, pero viene bien porque quien ganó fue Casey Jarvis, ¿no? Que al final es un jugador, siendo los dos jugadores muy distintos, ¿no? Me refiero técnicamente, ¿no? De lo que se ve en el campo. Pero por trayectorias, cuidado, Casey Jarvis es un jugador de 22 años, sí, muy joven. Ángel tiene 21, Ángel tiene 21. Pero mira, te voy a poner sobre la mesa, Alejandro, algunos datos que a lo mejor nos describen o nos sitúan mejor el contexto, ¿no? Magnífico. Casey Jarvis por fin consiguió ganar, ¿no? Por primera vez, fue su primera victoria en el circuito europeo. Tiene un año y pico más, un año y unos meses más que Ángel Ayora. Se hicieron los dos profesionales prácticamente de la misma manera, con 19 años para cumplirlos o recién cumplidos. Y bueno, Casey Jarvis estaba jugando su torneo número 84 esta semana en Kenia. Su torneo del circuito europeo número 84. O sea, hasta el torneo 84 no le ha llegado, ¿no? Esa primera victoria. Ya se veía que era un jugador que tenía hechuras, ¿no? De poder ganar y de hacer cosas bonitas e importantes, ¿no? Ángel Ayora estaba jugando su torneo 47. Así que vamos a tranquilizarnos también un poco, ¿no? La mitad, prácticamente, casi. Sí, un poco más de la mitad, ¿no? Y a partir de aquí también vamos a situar otro contexto, y es que hasta la fecha de hoy, que Casey Jarvis por fin ha conseguido ganar, Ángel Ayora había pasado el 80% de los cortes en el circuito europeo. Yo a esto le doy una importancia bestial porque a los recién llegados les cuesta mucho y a Ángel no le ha costado este tipo de consistencia, ¿vale? Y tenía 13 top 10, Ángel, o sea, ha sumado 13 top 10 con este último en Kenia, ¿no? Casey Jarvis solo había pasado el 64% de los cortes, es decir, 54 de 84, unas cifras muy por debajo de las de Ángel, muy por debajo, y sumaba 7 top 10. Te quiero decir que en la comparación de uno y otro, y Casey Jarvis es ahora el exitoso, ¿no? El que acaba de ganar, el que acaba de dar el gran salto, para ponerlo en contexto quizá nos venga bien, ¿no? Saber los pasos que comparar, ¿no? Con un jugador que siendo como jugadores de características muy distintas sí tienen un perfil parecido en el sentido de jóvenes valores que van a hacer cosas muy importantes en los próximos años, ¿no? Bueno, pues es interesante, hay que tener solo un poco más de paciencia, solo hay que tener un poquito más de paciencia. No sé cómo lo ves tú. Hombre, yo creo que el dato que acabas de dar es demoledor. O sea, sinceramente, me parece demoledor esa comparativa porque nos permite ver las cosas con perspectiva, ¿no? No con el calor o el dolor, ya en según de cada caso, de lo que ha ocurrido más recientemente, ¿no? Este domingo, ¿no? Yo creo que
En el caso de Ayora la perspectiva es fundamental y estamos hablando de un jugador, no lo olvidemos, que es que el año pasado fue su primer año en el circuito europeo, hace 2 años fue su primer y único torneo, primer y único año en el Challenge Tour, que hace 2 años, como quien dice, no tenía ni la tarjeta del Challenge Tour, sino que se la fue construyendo paso a paso, torneo a torneo con invitaciones y acabó sacándose la tarjeta del circuito europeo, que el año pasado, en su primer año, se mete en la final de Dubái fácil, que el año pasado, en su primer año, se mete fácil en el Open Championship a través de la Race to Dubai, que ya se pone para ganar en su primer año en el circuito europeo y que este año, pues los números están ahí, ¿no? Ya son 2 semanas seguidas, 2 semanas seguidas saliendo con opciones de victoria. Entonces, que sí, que no ha ganado, vale, no ha ganado, pero eso no puede quitarnos de la ecuación todo lo demás que es tan importante y que hay muy poquitos que lo hagan. Creo que con los datos en la mano es muy fácil, muy sencillo y muy justo, diría, incluso, el tener un poquito más de paciencia. Es muy fácil encontrar la manera de decir, vamos a... Si la pregunta todavía se la está haciendo alguien, pero entonces Ángel Ayora no es Rory McIlroy, no es Jon Rahm. Vale, no. Venga, vamos a decirlo ya alto y claro. No, pero ni siquiera bueno, podríamos poner otros casos de otros jugadores, pero por irnos a los más grandes. Sí. No es Rory McIlroy ni es Jon Rahm. Ya veremos a dónde llega, porque que cada uno se vaya haciendo... Exactamente, ¿no? Y hay otros jugadores que llegan un poquito más lento. Sin ir más lejos, el actual número 1 del mundo, que fue un gran jugador amateur, llegó a ser, si no me equivoco, número 2 del mundo, pero que cuando se hizo profesional era número 30, Scottie Scheffler. Sí. Estamos hablando de Scottie Scheffler, por si alguno... Sí, no se acuerda de quién es el número 1 ahora mismo del mundo. Sí, a Scottie Scheffler le costó, ciertamente. Sí. Para el gran jugador, para el increíble jugador que es, pues le costó también un poquito ganar por primera vez en el PGA Tour, etcétera, ¿no? O sea, cada uno lleva sus tiempos y desde luego Scottie no tenía 21 años, ¿no? Cuando ganó por primera vez. Al mismo Rory, David, Al mismo Rory le costó. Sí. Le costó mucho la primera victoria a Rory. Y esto por irnos en plan caricatura casi a los más bestias, claro. Sí. Es que estamos hablando de Scottie Scheffler, oiga, en fin. Bueno, eso, y Rory y Jon, ¿no? Bueno, pues pero que por algo lo estamos comparando, David. Por algo también lo estamos comparando a Ayora con esos. Porque esa es la pinta que tiene. Bueno, no, yo te diría que no. Que la gente esté tranquila, pero es que no hace falta ser Jon Rahm para volvernos a todos locos y tenernos a todos pendientes casi cada semana, ¿no? Porque Jon Rahm, pues te sale uno cada, pues eso, como Seve, como Chema, en fin, pero lo que sí es verdad es que podemos. También nosotros estamos legitimados a mantener esa posibilidad abierta y ¿por qué no va a ser como Jon Rahm, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Claro. De otra manera, con otra trayectoria. De otra manera de ser, sí, con otra manera de jugar. Ahí está, ¿no? Yo creo que los números con Casey Jarvis son interesantes y luego hay otra parte que no tienen que ver con números tan concretos, ¿no? A los que agarrarnos, pero que son vamos a decirlo así, como un análisis un poco más subjetivo, pero que a mí personalmente me encantó. Me encantó ver cómo estaba derrapando, cómo estaba patinando ayer Ángel Ayora en Kenia. Y te quiero decir que es que le salió mal todo casi desde el principio, se fue descolgando muy pronto, ¿no? Y me gustó ver su actitud. Sí. Me gustó mucho ver su actitud, Alejandro. Sí, lo que se puede intuir, lo que se puede ver, ¿no? Por la tele, que uno también va teniendo experiencia, ¿no? Para ir leyendo, ¿no? Pues el lenguaje gestual o lo que sea, ¿no? Me gustó mucho. Me parece que también lo hace diferente. ¿Cómo mantuvo, ¿no? Cómo mantuvo la sangre fría, ¿no? Cómo mantuvo el empaque, ¿no? Como se suele decir, el empaque, ¿no? Sí. No se descosió. Y que la procesión iría por dentro. ¿Que la procesión iría por dentro? Pues sí, claro que iría por dentro. Pero el simple hecho de que no se la contase, esa toda la procesión, del primero al último, pues yo creo que dice mucho y muy bueno de él. De verdad, lo pienso. Sí. Ni un mal gesto. Y otra cosa muy importante, David, jamás dejó de luchar. O sea, jamás bajó los brazos. Y había un momento en el que ya la victoria era imposible, y es hasta casi no es el primero que vemos, que se va deshilachando y empieza hasta incluso prestarle menos atención a los pads en los greens,
porque vaya día que tengo, tal, cenizo encima, y vamos a quitarnos esta vuelta de encima y ya vendrá la semana que viene. Y no, se tomó con el mismo interés el primer golpe que el último del día. Para intentar y luego hacer las menos posible. En este sentido hay también un apartado importante y es, habrá todavía quien piense, sobre todo niños y niñas, a lo mejor, ¿no? Niños y niñas que no tienen tanta experiencia ya no solo de golf, sino vital, pues a lo mejor te podrían decir, ¿no? No sin cierta razón, ¿no? Te podrían decir, pero ¿y esto en lenguaje gestual? Esto de no demostrarnos toda su frustración, pero esto no es más que una cuestión estética al final, ¿qué tendrá de importancia eso? Bueno, pues sí la tiene. Porque todo lo que uno muestra hacia afuera, de alguna manera es reflejo de lo que está ocurriendo, ¿no? Y esa contención, y ese saber estar, y ese permanecer, de alguna manera, lo que te está diciendo es lo bien que funciona esa cabecita, en realidad, ¿no? Y entonces podremos pensar en que cuando llegue el momento, esté ahí realmente para ganar, ¿no? Sí. O lo tenga un poquito más sencillo. Todo eso hay que trabajarlo y todo eso es reflejo de algo, ¿no? Por eso le damos tanta importancia. Sí, totalmente. No le añado nada más, David, porque creo que es una reflexión muy acertada sobre lo que vimos el domingo y bueno, y vamos... Y veremos, ¿no? ¿Qué es lo que sigue haciendo? Ahora vienen 2 torneos seguidos en Sudáfrica. Primero el Open de Sudáfrica. Cuidado con el Open de Sudáfrica. Un respeto. Pongámonos todos en pie para hablar del Open de Sudáfrica, entre otras cosas porque recordemos que este año clasifica para el Masters y para el Open Championship. Así que cuidado con la cita que se juega esta semana. Viene de salir en los últimos partidos en Qatar, viene de salir en el último partido en Kenia. En fin, el crecimiento sigue siendo sostenido y constante de Ángel Ayora. Visto todo con perspectiva, que es como yo creo que además se analizan mejor las cosas. La perspectiva te da una dimensión más real de lo que está ocurriendo que no el acontecimiento más cercano, ¿no? O lo más reciente que ha pasado, ¿no? Así que bueno, que una vez para más... empezar, se sigue haciendo hueco a codazos en el PGA, en el segundo grande del año, porque, oye, quieras que no, pues esto que ha puesto en Kenia, que sí, que a todos nos sentó un poco ahí como una sensación un poco agridulce, bueno, pues le ha permitido dar un saltito, otro saltito más. Ahora es 108 del mundo, que es su techo. Así sí, que ahí lo tenemos en su techo y es 108 del mundo. Bueno, pues ya llegará el momento. Sí, sigue creciendo. Por cierto, David, 10 torneos se han disputado del circuito europeo en lo que llevamos de temporada, contando con el inicio del año pasado, a finales del año pasado en Australia. 10 torneos con el de Kenia y en 9 ha salido por lo menos un español a 5 golpes o menos del liderato. Es decir, hablando en plata, en 9 de 10 torneos hemos tenido un español peleando por ganar el domingo o saliendo con opciones de ganar el domingo un torneo del circuito europeo. La temporada va bien, porque encima tenemos 2 victorias ya, que no lo olvidemos, victoria de David Puig y la victoria de Nacho Elvira. La temporada sigue yendo bien. Que no ganemos todas las semanas no es para hundirnos. Sigue yendo bien, es muy entretenida, es muy interesante, es muy... sí, le da mucha vidilla. Está el hecho de tener prácticamente cada semana a un español, y además han ido cambiando los nombres, más o menos, pues con opciones de victoria, si no ganando incluso, ¿no? Pues yo creo que eso, ¿no? O sea, que merece el comentario, ¿no? Sí. Vamos a ver hasta dónde llega Casey Jarvis, ¿no, David? También, ¿no? Ojo con el gol sudafricano, ¿eh? Casey Jarvis, Jaden Schaefer... 2 nombres ya, 2 nombres importantes y jóvenes, o sea, que no son veteranos. Y ahora iremos con Jacob Bridgman, ganador en el Genesis, pero lo meto en este paquete, ¿no? De Casey Jarvis, son jugadores muy distintos, ¿no? Y la situación de cada uno, ¿no? Ahora iremos, ¿no? Al detalle. Pero tú sabes lo que acabo yo pensando cuando veo a un Casey Jarvis, incluso a un Ángel Ayora, si hubiese ganado él, ¿no? O a un Jacob Bridgman, o a un Jaden Schaefer. ¿Habíamos quedado en Schaefer, ¿no? O en Schaffer? ¿Cómo habíamos quedado al final? A mí me sale el Schaefer de corrido, pues pero Schaefer, bueno, vale, sí. está. A mí me gusta Nos Schaefer. entendemos. Cuando vemos a todos estos por fin sacar la cabeza, por fin hacer cosas muy potentes... ¿Quién cogiera Sudán? ¿Sabes en quién acabo pensando al final? ¿En quién?
no soy muy original, ¿no? Pero a ver si consigo explicarme. En los Rory McIlroy, a Tommy Fleetwood lo podría meter ahí ahora ya también. Por supuesto, Scottie Scheffler, al Sergio García en su día, aquel que no se salía, que le costaba mucho salirse el top 10 mundial. John Ram, por supuesto. En todas estas bestias. Adam Scott, ¿no? Bueno, Adam Scott ha dado, sí, también podríamos meter a Adam Scott. Bueno, es que creí que ibas por la Rose, trayectoria, ¿no? Creí que ibas por los años. No, y a lo años difícil que es, ¿no? A lo difícil que es mantenerse, ¿no? Sí. Ahora iremos con Jacob Bridgman, ¿no? Sí. Estaba viendo aquí los números de Ben Griffin, ¿no? Cuando ve uno a Jacob Bridgman dice, bueno, esto es un poco el Ben Griffin de este año, ¿no? Puede ser, ¿no? Está bien pensado, sí. El JJ Spawn, ¿no? Y dices, ellos lo tienen, ¿no? JJ Spawn, Ben Griffin, Jaden Schaefer, Casey Jarvis, Ángel Ayora, lo tienen, ¿no? Vemos que lo tienen porque son capaces de competir a un nivel extraterrestre en muchos momentos, ¿no? de la temporada. Pero, y lo de estos otros tíos, ¿no? Que sí que es talento, pero es encontrar la manera de trabajar bien, la dinámica de trabajo, eso sí que es difícil, ¿no? Y aquí es donde se abren los paréntesis y no se cierran todavía, a ver hasta dónde es capaz de llegar. ¿Qué va a hacer Casey Jarvis, no? ¿Va a ser un tipo top 50 del mundo? Porque lo tienen. Claro, va a ser capaz. ¿Cuántas semanas va a ser capaz de replicar esto, no? Exactamente, pasa en todos los deportes, ¿no? Pues hay jugadores de fútbol más regulares que otros, ¿no? Que están de 8 todos los domingos. Exacto, ¿no? Exacto. Y otros guardianescos. Tienen el día. Exacto, y hay otros que tienen el día, ¿no? Pues, ¿de qué depende todo ese mundo de intangibles? Es tan complicado, ¿no? Pero sí, a ver a dónde nos lleva Casey Jarvis y a ver a dónde nos lleva Jacob Bridgman, ¿no? Sí. ¿Será un Ben Griffin? No está mal, ¿eh? Un Ben Griffin, ¿eh? Bueno, yo creo que lo firma ahora mismo Bridgman. Yo creo que lo firma ser Griffin. Pero... Sí, y sin embargo Ben Griffin, que ganó sí. en las series de otoño, de momento en 2026 ni se ha metido en un top 10, no. Pero es que ni se ha acercado, ¿no? Entonces dices, madre mía, ¿no? Qué cosa más complicada. Qué cosa más complicada, ¿no? Por eso, cuando hablamos de la pregunta esa en el aire de, pero entonces Ángel Ayora no es John Ram, cuidado con las comparaciones, porque es que hay 6 o 7 absolutamente extraterrestres. Bestias. Y luego está el resto. Totalmente. Que a Scheffler, por cierto, le quitamos, ¿no? La etiqueta de leyenda y demás, ¿no? Vaya el nivelito de Scheffler, ¿eh? Vaya el nivelito de Scheffler, cómo está bajando en picado. Vaya Scheffler, ¿eh? Vaya con Scottie, que no ha hecho top 10. Que se ha quedado un golpe del top 10 esta semana, ¿eh? ¿Cómo nos está hundiendo la vida, Scottie Scheffler? Sí, de todas maneras, es verdad. O sea, entiendo perfectamente tu ironía, pero lo que sí es verdad es que Scottie Scheffler se tiene que hacer mirar, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado, no? Y esto es otro debate muy de barra de bar, que yo creo que es muy interesante. ¿Realmente le ha pasado algo a Scottie Scheffler? ¿O verdaderamente solo responde a una casualidad el hecho de que el jueves en Phoenix, el jueves en Pebble Beach y el jueves en Riviera no haya estado al nivel que se le supone? ¿Es solo una casualidad? Yo creo que no. Fíjate. Yo creo que tampoco. Yo creo que tampoco es una casualidad. Y a partir de aquí, mira, sobre todo no es una casualidad, decir, no es que haya entrado en un bajón, porque en estas últimas 12 rondas de golf que ha jugado Scottie Scheffler, exacto. Si nos ponemos muy exigentes, ha jugado 3 malas o muy malas, siempre refiriéndonos a su estándar, ¿no? También, ¿no? A lo que se espera de él. Pero bueno, sí, es evidente que ha jugado malas o muy malas, sobre par, en fin. Y no solo era el resultado, sino el juego, ¿no? En algunos casos. Y luego ha jugado, diríamos que 3 normales, muy tipo Scheffler, en el sentido de que me he mantenido ahí y encima he hecho buen resultado, y luego ha jugado 6 de escándalo. O sea, te quiero decir que el momento de forma no tiene que ver con el momento de forma. No tiene que ver con el momento de forma. Tiene que ver con algo que le ha sucedido en primera ronda. ¿Y sabes lo que yo creo que es? Esto ya es... Creo que sí, creo que sé por dónde vas a ir, pero dímelo. Y yo te digo si eso era lo que yo pensaba o no. Que cada cual elabore su teoría. Mi teoría es la siguiente. Tan torpe como cualquier... como cualquier y tan válida, tan torpe y tan válida. No, mi teoría es que lo único nuevo o peculiar que le ha ocurrido a Scheffler este año es que ha ganado el primer torneo que ha jugado.
Y a partir de ahí, sus expectativas, puede que incluso de una manera inconsciente, se han desbordado, en el sentido de decir, ¿y por qué no? Voy a decirlo todos para los que se me torneos. entienda, ¿no? Voy a ganar ¿Y por qué todos no los ganarlos torneos. todos? O estarlos para ganar todos absolutamente. Luego ya es verdad que por muy sefer que uno sea, pues ya sé que no ganaré todos, pero ¿y por qué no estar para ganarlos todos? Y ya veremos cuántos caen, ¿no? Yo creo que a Sefer le ha pasado estos jueves concretos, Phoenix, Pebble Beach y Riviera, que de alguna manera, insisto, para que se nos entienda hablando, ¿no? Ha tratado de ganar el torneo el jueves, ¿no? Y los torneos no se ganan el jueves, pero sí los puedes perder, que es lo que al final le ha ocurrido a él, ¿no? Aunque luego sea Scottie Scheffler, y e incluso en Phoenix y en Pebble Beach anduvo en el último momento ahí todavía rondando la posibilidad de la victoria, ¿no? Pero es que eso solo es cosa de él, eso solo lo podría hacer él, creo yo. Me subo a ese caballo, a esa teoría caballo. Me subo porque yo creo además también... él pone mala cara. Cuando le han preguntado, hombre, claro, el tuerce el gesto, como es lógico, y dices, no, hombre, no, esto. Yo no veo que haya una razón particular que me haya llevado a jugar mal los juegos. Bueno, pues yo creo que sí que hay una razón y que además estoy absolutamente convencido que la están revisando. Hay una reflexión, ¿Esto David. cómo se revisa? Sí. No sé cómo se revisa, pues hablándolo de la misma manera que lo estamos hablando ahora. Y dices, bueno, pues a lo mejor tienes que encontrar ese punto de concentración que tenías un jueves normal y no ¿vale? Sí, totalmente. Hay una reflexión que él sí ha hecho, pero siempre la ha hecho entre líneas, apresuradamente, dentro de una respuesta más larga. Es decir, nunca respondiendo directamente. ¿Tú qué crees que te pasan los jueves? Cuando le preguntaban eso directamente, ¿tú qué crees que te han pasado estos 3 jueves? Él simplemente lo achacaba a una casualidad. Es decir, pues mira, es que las condiciones en Riviera estaban muy difíciles el jueves y me tocó salir cuando más viento hacía y los greens estaban peor. Es que en Phoenix, pues 3/4 de lo mismo porque hacía mucho viento, tal y cual, no sé qué. Y en Pebble Beach, pues que no terminé, no entraban los pads. Y en Pebble Beach, pues que no me entraron los pads. Esas son las explicaciones él oficiales que daba. Pero luego, cuando le traen por aquí por allá a los periodistas, ¿no? Y le haces otra pregunta, y le haces un no sé qué, y le haces un no sé cuánto, pero y entonces, ¿y el jueves? Hay una cosa que ha repetido 2 veces. Y es que dice, a lo mejor ha habido también que he apretado demasiado. Que eso va en la línea de lo que tú estás diciendo, David. Sí, de las prisas. De las prisas, de las ganas, del ganar todos los torneos, ganar todas las semanas. Sí, de sentir de alguna manera, incluso, fíjate, que a lo mejor no es del todo consciente, ¿no? De tener que estar arriba ya en el leaderboard, ya, desde que arranca, ¿no? Esto, ¿no? Y el sentir pisas demasiado pronto, que puede ser el hoyo 4, el 5, el 6 o el 7, ¿no? Y dependiendo también de cómo va el torneo, ¿no? Porque claro, el número de verdis que se va haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente, ¿no? Y ver, de repente sentir que te estás quedando demasiado lejos cuando en realidad el torneo no ha hecho más que comenzar, ¿no? Bueno, pues por otro lado, volvemos a aquello de que incluso Scottie Scheffler, se ha visto en la Ryder Cup, tiene sus puntos, sus ángulos vulnerables, ¿no? Totalmente. Su talón de Aquiles, ¿no? Totalmente. Bueno, pues yo creo que no le va a pasar en la próxima semana que juegue, que además es el Arnold Palmer. Yo creo que ahí no le va a pasar. Ya verás. Creo, ¿eh? Igual me equivoco y hace 80 el jueves, pero me da a mí que él, aunque no lo diga públicamente, sí que se va a tomar en serio esto de los jueves. Así que no sé. Sí. Sí, que al final es aislarse más, ¿no? Y meterte todavía más en tu burbuja y decir, vamos a dejar que arranque el torneo y vamos... El famosísimo golpe a golpe. dicho, ¿no? Golpe a golpe. Sí, hoyo a hoyo, golpe a golpe. La famosísima sentencia del golf, del mundo del golf, que luego es tan difícil a veces, les cuesta tanto, ¿no? Llevar a cabo, pero que es una de las grandes claves, ¿no? Sí, totalmente. Por cierto, no se pierdan la historieta que hemos publicado en Ten Golf hoy lunes, sobre precisamente Jacob Bridgman, que está bien, es una historieta técnica que yo creo que algún que otro amateur, cuando la lea, se va a reír. O sea, se va a ver identificado incluso, ¿no? Es decir, anda, pues a mí me pasaba esto también. Cada uno a su nivel, evidentemente. Pero está curioso lo que dice, muy interesante. Realmente la rueda de prensa posterior a la victoria de Bridgman. Un jugador que piensa distinto, no ha caído en los tópicos, ha contado cosas y la verdad que se agradece, ¿no? Cuando eso pasa.
Y nada, David, que... ¿Y qué? ¿Y cómo será su trayectoria? ¿Será más parecida a la de Ben Griffin? ¿Será más parecida a la de otros jugadores que de repente aparecieron y de la misma manera que aparecieron se fueron? Buena pregunta, buena pregunta. Es que... hay mucha... ese interrogante anda ahí pendiente sobre la cabeza de muchos jugadores ahora mismo, sí. que es lo bonito de esto, ¿no? Pues Casey Jarvis, hemos hablado, pues habrá que hablar también de Chris Gotterup, ¿no? ¿Este tío va a ser una estrella mundial o no? Por Porque ejemplo. Chris Gotterup hay veces que dices, ¿a dónde va a llegar este tío? Cuidado, que es que ha apuntado ya muchas cosas. Chris Gotterup ya ha dado algunos que otro paso, sí. Chris Gotterup ya está más avanzado en ese proceso, sí. Sí, JJ Spawn, todos estos, ¿qué pasa? Fue cosa de año y medio, fue cosa de 2 años y luego volvimos a una cosa ahí bien, potente, pero no tan bestia. Yo a bote pronto te diría lo que me dice a mí el olfato, y ahora cuando nos reiremos en años venideros, es que va a ser más bien un jugador que ha ganado, que a lo mejor gana algún otro torneo en el circuito europeo, no te digo, americano, algún otro, no te digo yo que no, pero que no va a ser una estrella mundial. Eso es lo que creo de Bridgman. Que no va a jugar la Ryder de Irlanda, por ejemplo. Eso es lo que creo. Bien, está... Sí, yo creo que es yo, por ejemplo, veo más a Chris Gotterup que a él, ¿no? Sí, yo también. Y ahora ya veremos. Exacto, ya veremos quién tiene razón. Gotterup o Bridgman, que por cierto son amigos, son muy amigos. Tienen una relación muy buena los dos porque tienen la misma edad prácticamente y han coincidido durante toda su carrera, ¿no? Durante toda su trayectoria. Así que nada, bueno, ya veremos. Está bonito. Bueno, que se nos va de las manos esta bola provisional, David, que seguimos y nos dan aquí las 2 horas, porque es que realmente habría un montón de cosas más de las que hablar. Por lo menos lo vamos a simplemente dejarlo, ¿no? Dejarlo dicho. Enhorabuena a Pablo Ereño por el gran torneo que hizo en Durban este fin de semana. Ha acabado la primera gira, digamos, del Hotel Planner Tour y ahí está metido. 7º ya en la Road to Mallorca, sin tarjeta, con invitaciones, aprovechando cada oportunidad que tiene y encima ayer, concretamente, cerca de ganar. También les vamos a contar la historia de lo que pasó en esa última ronda, en esos últimos hoyos fatídicos, ¿no? Ese cuádruple bogey en el 17. ¿Qué le pasó en el cuádruple bogey del 17 a Pablo Ereño? Bueno, pues lo van a poder leer en Ten Golf. Los suscriptores, evidentemente, que ya animamos a todos para que se hagan suscriptores y lean todas esas historias. Pero más allá de que no ganara Pablo Ereño ayer, de que acabara tercero, enorme el comportamiento del madrileño en su debut en el mundo profesional, ¿no? Como quien dice. Y poco más. Y victoria de Titi Julia Kuhl. López, ¿no? Julia López, un poco. Exacto. Julia López. Victoria de Titi Kuhl y Julia López, que un gran torneo, mejor dicho, 2 primeras rondas muy buenas, a la altura de las mejores, y el sábado, a partir del final del sábado, en realidad, la última parte del sábado, que encadena 3 bogies consecutivos con 3 tripateos, la verdad es que bastante doloroso, pues a partir de ahí ya no levantó cabeza, tuvo un mal domingo y acabó ya más allá del puesto 20, ¿no? Pero ahí está otra vez, como en el US Open, otra vez con las mejores del mundo, porque en Tailandia estaban las mejores del mundo, codo con codo en las 2 primeras rondas y media, bueno, y 3/4 diríamos, casi 3 rondas, ¿no? Con las mejores. Así que cuestión de tiempo, David, también, de que Julia acabe pegando un zarpazo y se acabe llevando un torneo en el LPGA Tour. Sí, señor. Así que nada, bueno, pues lo dicho, que hasta aquí llegamos, que volvemos el próximo jueves contándole pues muchísimas más cosas del golf mundial. Muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias, David Durán. Sí, al final os habéis citado. No, os estaba esperando a la vuelta de la esquina. Cuando ya no podemos replicarle. De verdad, estos van a seguir hablando de Jon Rahm. De los de siempre, vamos, de Jon Rahm, de Ángela Llora, de Scottie Scheffler, de Rory McIlroy. Estos van a seguir hablando de todos estos y no se le va a dedicar un amplio espacio en esta bola provisional al señor Ereño y a la señorita Julia López. Al final lo han medio arreglado. Lo vamos a dejar ahí. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa
culpa es del indio. La culpa es del indio.